Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con George. Yo supongo que estarás flipando ahora porque me he quitado la barba, así que no me vas a reconocer en los demás vídeos. Pero bueno, vamos a empezar con Café con George. Como sabéis, aquí en este YouTube hay capítulos que están numerados con números y esos son capítulos de un curso ordenado que se hace para saber cómo los seres humanos vamos a sobrevivir a la era digital. Porque hay muchos desafíos y muchas cosas en esta generación que son muy diferentes al pasado. Así que cómo vamos a sobrevivir como humanidad y cómo nos vamos a apoyar entre todos para salir adelante, ¿no? Con la corrupción en los trabajos, etcétera. Bien, bien. Pero hoy vamos a hablar, Café con George son conversaciones de cualquier cosa y vamos a hablar de ese tema. Hoy vamos a hablar concretamente sobre por qué las personas que son más malas son las que triunfan en los trabajos. Seguro que te habrás dado cuenta que a lo mejor tú llevas mucho tiempo trabajando y siempre tu colega, el que es más cabrón, por decirlo así, es el que asciende. Y las personas que hacen las cosas más mal, las que tratan más mal a las personas, etcétera. Eso suele pasar por el estado de conciencia. Y esto es mucho más espiritual de lo que tú te piensas, ¿vale? Cuando vivimos en un mundo con un estado de conciencia muy bajo, que es que compiten entre ellos, nos vemos como competencia, no nos vemos como equipos y compañeros, nos vemos como si asciende mi compañero, él es mi enemigo. No, no veo el talento como si fuera, uy, vamos a ser un equipo y vamos a salir todos adelante, ¿no? Ese tipo de actitud de pisar a otros es lo que hace que triunfen las personas en este mundo. En este mundo ascienden los que pisan a los demás. Porque si el jefe ha hecho eso para ascender y ser el número uno en la empresa, va a coger a todas las personas que están en esa misma frecuencia. ¿Vale? Sin embargo, las personas que están ascendiendo espiritualmente, es decir, tú estás desarrollando tu mundo interior para ser mejor persona, tratar mejor a la gente, cada vez te vas a sentir más desplazado del sistema general del mundo. Porque el mundo es un mundo de oscuridad, de mentira, de engaño y de explotación laboral. Por eso las personas que empiezan a desarrollar su espiritualidad se van sintiendo cada vez más fuera de su empresa. E incluso las personas que se desarrollan espiritualmente en el máximo nivel o tienen que emprender y ser sus propios jefes, o tienen que trabajar para un jefe que tenga un estado de conciencia muy alto. Es decir, personas que tratan bien a las personas, que confían que cuando se hacen las cosas bien va a venir el bien. Os voy a explicar una experiencia que tuve yo. A mí me despidieron de un trabajo precisamente por no robar. No por robar, sino por no robar. Y os voy a contar la historia. Yo trabajaba en una empresa de casa de cambio, de moneda. En Torremolinos, precisamente, fíjate. Así que los que conocéis España, en Torremolinos yo estuve trabajando en una casa de cambio. Y un hombre me dio $1000 para que se lo cambiara por euros, pero cuando me dio $1000, un billete de 100 era falso. Y cuando me metieron el billete de 100 falso, mi jefa se enfadó porque yo le había dado euros a esa persona, obviamente. Teníamos menos dinero. Y mi jefa me dice, coge ese billete de 100, vete a la casa de cambio que está enfrente y a ver si lo puedes meter y cogemos los euros. Me estaba animando a hacer algo ilegal, porque eso es algo ilegal. Pues yo le dije, mira, a nosotros nos han timado, pero eso a mí no me da derecho a engañar a otra persona. Quedaba un mes para que me renovaran el contrato, yo había hecho las cosas súper bien, era el mejor en mi trabajo, me echaron y no me renovaron el contrato. Esto es un claro ejemplo de que las personas que son más malas triunfan en un mundo que la economía se ha sostenido en la ilegalidad. La economía global está sostenida bajo personas que explotan a los demás, bajo personas que trabajan con la especulación de las viviendas, por ejemplo. La gente no puede tener casa porque los millonarios empiezan a comprar las casas, las retienen, las alquilan para vacaciones y la gente no puede tener casa. El mundo se sostiene bajo un estado de conciencia muy bajo, en el que no se comparte, no se es generoso con los demás. Aparte, los jefes que tú tengas que tienen un estado de conciencia muy bajo, cuando tú asciendes de nivel de conciencia, tú ya no eres compatible con tu jefe. Como lo que me ha pasado a mí con el billete. Si yo hubiese sido igual de mala gente que ella, que mi jefa, yo a lo mejor seguiría en la empresa. Pero yo me tendría que convertir en una persona de baja frecuencia para mantener mi trabajo en este sistema. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? En una empresa que se hacen las cosas mal, solamente puede ascender el que hace las cosas mal.
porque si la haces bien, no eres compatible con esa frecuencia de energía. Por eso digo que la explotación laboral es algo espiritual. Una persona que es espiritual. Yo por eso quiero trabajar o para jefes que tengan una conciencia de que hay un mundo espiritual y que cuando hacemos las cosas bien, tarde o temprano nos va a venir las cosas buenas, a trabajar para una persona que no cree en nada, que cree que el 100% de los resultados siempre está solamente en los seres humanos, y si no creemos que hay alguien superior que nos ayuda a nuestros negocios, ¿a quién explotamos? Al ser humano. Porque no tenemos esa conciencia de que tratando bien a las personas, el bien nos va a venir sí o sí, porque eso es un concepto espiritual. El que no cree en nada, el 100% de los resultados es de lo que tú haces. Y si tú, por ejemplo, tienes que terminar una función en 3 días y no te va a dar tiempo y no vas a cumplir ese objetivo, el que es espiritual dirá, mira, que sea lo que Dios quiera, yo voy a confiar que algo va a pasar, nos va a salir bien el proyecto, lo que sea. Pero la persona que no es espiritual dice, o lo haces o lo haces. Y ese concepto de obligar a las personas, de forzarlas a trabajar más horas de lo que tienen que trabajar, de no pagarle lo que le tienes que pagar, es de personas que no tienen una confianza y una fe que hay alguien que te apoya cuando tú haces las cosas bien. Por eso creo que estamos viviendo ahora mismo en un momento que las personas que se empiecen a desarrollar espiritualmente se van a sentir cada vez más incómodos en trabajos explotadores, porque la explotación es una enfermedad. Mira, al igual que el cáncer es una enfermedad, el estrés laboral es una enfermedad, la depresión y la ansiedad laboral es una enfermedad, del alma también. Y cuando tú tienes ansiedad y depresión por exceso laboral y por exceso de funciones, tú enfermas tu alma también, porque cuando caes en ansiedad y depresión, tú no puedes concentrarte ni para meditar ni para nada, lo ves todo negro, ¿no? Por eso quiero decirte que es urgente que te desarrolles espiritualmente, que dejes trabajos que no son compatibles con tu frecuencia, porque o te adaptas a la frecuencia de la empresa o la empresa se adapta a ti. Pero ninguno de los dos puede estar en una función correcta. ¿Tiene sentido lo que quiero decir? Tienes que permanecer en una empresa que no te haga negociar tu frecuencia. Si tú eres una persona que quieres estado emocional y estado de paz interior, tienes que tener paz interior mientras estás estresado, pero si tú ves que la empresa no es compatible con mantener tu estado de paz, tienes que empezar a buscar algo más y confiar que lo estás haciendo porque quieres mantener un estado espiritual correcto. Y Dios o el universo, llámale como quieras, va a hacerte encontrar algo que vaya acorde con tu desarrollo espiritual. Porque el más interesado en que tú tengas un desarrollo espiritual es esa entidad, que es Dios o el universo. Yo le llamo de las dos formas, ¿por qué? Porque yo creo en Dios, pero yo sé que hay personas que no creen en Dios. Así, pero no te pierdas la enseñanza porque tú no creas en el Dios que yo creo, ¿vale? Tenemos que emigrar urgentemente a un estado de conciencia superior y creo que el mundo cada vez necesita más emprendedores que sean espirituales y que triunfen en el mundo de los negocios. Y enseñarle al mundo que es posible triunfar en el mundo de los negocios haciendo las cosas bien y pagándole a la gente lo que le tienen que pagar y salarios dignos. Y confiar que hay alguien superior que te va a bendecir. Mira, Salomón es un rey bíblico y se dice que él tenía los misterios y los secretos espirituales para triunfar en el mundo de los negocios. Fijaros que ser espiritual no es ser pobre. Ser espiritual nos han enseñado las religiones que, ay, es que la humildad está en la persona que tiene una sopita, y se duerme en su camita con su fueguito, y esa persona es humilde y va a la iglesia todos los días y triunfa. No, en la Biblia, la mayoría de personajes bíblicos del Antiguo Testamento, todos son ricos. Ponte a mirar, son todos reyes, son todos eruditos, son todos, por ejemplo, Moisés estuvo en el palacio del faraón, qué sé yo, hay muchos personajes, Abraham era rico, tenía muchísimo ganado y muchísimas tierras. Por eso digo que la Biblia enseña y dices, qué raro que la Biblia está dirigida supuestamente para pobres, pero la mayoría son ricos en las historias. No tiene sentido. Por eso digo que desarrollarse espiritualmente no solamente trae provisión espiritual, sino provisión económica
Y creo que estamos en un momento histórico. ¿No habéis visto que hay como muchas guerras económicas, que está subiendo y bajando los mercados, que hay como una locura? La energía del mundo se está ajustando. Y dentro de poco, todas las personas que hicieron las cosas mal van a empezar a caer y las personas que están subiendo de frecuencia van a empezar a ascender, no solamente espiritualmente, sino económicamente, van a empezar a ser libres, porque estamos viviendo una esclavitud laboral. Y tenemos que empezar a salir de esa enfermedad que es la explotación laboral e intentar buscar oportunidades económicas con la fe y con la creencia de que hay alguien superior que está más interesado que tú en sacarte de la esclavitud laboral. Porque esa entidad superior sabe que cuando tú te explotas laboralmente dejas de estar en conexión con él. Así que él es el más interesado en que tú salgas de la explotación laboral. Confía, no tengas miedo de hacer cambios para mejor en tu vida. Y si sabes que si estás en un trabajo que te están explotando y te sientes mal y te sientes cada vez más deprimido, más ansioso, es el momento de que tomes la decisión con valor y coraje y no tengas miedo a la pobreza. Porque miedo a la pobreza te paraliza para que no puedas hacer cambios en tu vida. Y a veces tienes que perderle primero el miedo a la pobreza y no tenerle miedo a vivir bajo un puente y ser valiente y decir, aunque viva debajo de un puente, no voy a negociar mis valores, no voy a negociar mi estado mental. Soy yo más importante que una casa. Sé que es muy difícil llegar a este punto, pero cuando ya has tocado fondo, es cuando se abre esa parte espiritual de valor y decir, aunque me muera y coma pan debajo de un puente, estoy dispuesto a cambiar este trabajo hasta que el universo, Dios, me ayude a encontrar lo mejor para mí. Espero que te haya gustado este capítulo. Un saludito y nos vemos en el siguiente capítulo.